Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Carolina Flores. Mi compañero Santiago Herrera y Ricardo López. Somos aprendices del programa, el técnico de programación para la analítica de datos de la ficha 2671743 y hoy vamos a hablar sobre MySQL. Bueno chicos, para este ejercicio que estamos haciendo, hemos tenido esta información de Excel, la cual es una tabla, la cual nos han dado. Con esta tabla, a continuación, haremos todos los ejercicios en MySQL. Para este ejercicio será de cuatro formas. Hacerlo con MySQL, luego hacerlo con MySQL desde Python, el tercero será con Docker y por último manejaremos ORM con Python. A continuación, mi compañero Ricardo López explicará qué es la herramienta MySQL para que entendamos un poco mejor el contexto de esta herramienta. Bueno, con relación a MySQL, es un gestor de bases de datos relacional, es decir, utiliza el SQL estándar de los 70 y con este vamos a realizar algunas consultas. Para esto utilizamos el editor de código llamado Visual Studio Code y en el que podemos ver, por ejemplo, que hemos creado una base de datos y la base de datos se llama estudiante. Mira, acá tenemos. Y en esta base de datos creamos una tabla llamada aprendices. La tabla contiene algunos campos, los cuales son ID aprendices de tipo entero, se autoincrementa y este ID tiene la llave primaria. Los otros campos son nombres que tienen de tipo varchar de 30 la longitud, el apellido varchar de 30, el género. Utilizamos un tipo de dato que es enum, que me permite crear una lista a partir de una serie de condiciones previas. Y tenemos también número de identificación de tipo varchar. El tipo de identificación ya sería, perdón, el número de identificación varchar y el tipo de identificación es otra lista de tipo enum. La fecha de nacimiento va a ser de tipo date para que pues, nos permita reconocer el dato de la fecha como tal y la ciudad de nacimiento de tipo varchar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de la ejecución de las consultas y para esto pues le cedo el lugar a mi querida compañera Angie. Bueno, para crear una tabla, entonces tenemos acá nuestra información. Vamos a decir create table, en este caso nuestra tabla se va a llamar aprendices y contiene esta información. ID aprendices, que fue lo que dijo nuestro compañero Ricardo. Y después de tener todos nuestros campos, revisamos que tenga separación de comas y abre y cierra paréntesis. Y lo que vamos a hacer es ejecutar. Nos damos cuenta que nuestra tabla se creó y acá en la parte izquierda nos dice que sí, señores, hay una tabla que se llama aprendices. Como podemos ver acá, en este espacio nos muestra que efectivamente todas nuestras columnas están creadas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a ingresar nuestra información. Para esto, entonces, vamos a bajar aquí un poquito y posteriormente, entonces vamos a darle la orden de insertar dentro de la tabla estudiantes y en el mismo orden de nuestra tabla ingresamos values en el número 1 que es el número del ID y lo que sigue pues nombres, apellidos, género, tenemos F o M, no nos va a aceptar ningún otro carácter porque le dimos con la opción de enum. El número del ID, tipo de ID, fecha de nacimiento, formato año, mes, día y la ciudad de nacimiento. Y vamos a ejecutar para verificar si nos ingresa este dato. Ay, hemos cometido un error y es que nuestra tabla no se llama estudiantes. Nuestra tabla se llama aprendices. Por eso acá nos dice que la tabla estudiantes no existe. Entonces vamos a corregir esto y le decimos que lo inserte dentro de la tabla aprendices. Y ejecutamos nuevamente. Y como podemos ver, aquí ya nos quedó nuestro primer aprendiz adentro. Y verificamos acá que nos dice que, bueno, vamos a mirar acá, entonces le decimos select todo desde la tabla estudiantes, perdón, aprendices.
y ejecutamos. Nos falta el punto y coma, claro que sí. Y ejecutamos y nos dice que efectivamente ya Angie Carolina hace parte de nuestro listado, de nuestra tabla. Bueno, acá ya ingresamos el resto de datos que necesitamos para nuestra tabla. Ok, tenemos el listado de aprendices que nos hacen falta. Este ya lo ejecutamos, que es el de Angie. Vamos a empezar a ejecutar desde Lady Catherine. Entonces, ejecutamos acá. Y volvemos con el mismo error. Entonces, lo que vamos a hacer acá es copiar la palabra estudiantes. Le vamos a dar control H, que es para reemplazar. Pegamos en aquí y le decimos que nos cambie la palabra estudiantes por la palabra aprendices, que es la tabla que necesitamos. Y damos enter, 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 enter hasta el final y nos dice que ya no hay más resultados. ¿Por qué? Porque ya se cambiaron todos. Salimos y vamos a empezar nuevamente a ejecutar desde Lady Catherine. Nos dice que ya está. Luna Camila, también. Luz Ángela, Kevin, Sergio Alejandro, Jason, Johan, Ricardo, José Felipe, Edwin Santiago, Dylan Camilo, Gabriel Eduardo y finalmente Santiago. Como podemos ver acá, vamos a nuevamente ejecutar la selección desde todo lo que tenemos en la tabla aprendices y nos muestra que efectivamente todos los datos que necesitamos quedaron ingresados. Ahora Santiago nos va a mostrar otras funciones que tiene la MySQL. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es actualizar, porque nosotros lo que hicimos fue crear y sobre todo seleccionar. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos actualizar un dato en un registro? A continuación les voy a mostrar este comando. Para actualizar, lo que tenemos que hacer es darle la función update, la cual en español significa actualizar. Luego de eso, actualizamos la tabla que nosotros tenemos, que en este caso es aprendices. Y obligatoriamente tenemos que colocar set. ¿Qué significa set? Set es básicamente como poner, es como algo que se tiene que poner sí o sí, porque no se puede generalizar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me actualice, por ejemplo, en la columna de ciudad, que todo, en comillas simples, por ejemplo, quiero colocar el nombre de otra ciudad. Por ejemplo, coloquemos, por ejemplo, Villavicencio. Vamos a proceder a ejecutar y a continuación todos los 14 registros que tenemos en la tabla de la columna de acá, de la ciudad, todos se me van a cambiar a Villavicencio. Vamos a ver si eso es verdad. Y en este caso, como pueden ver, dio error, porque este fue un error mío, ya que como tal la columna no se llama ciudad, se llama ciudad nacimiento. Ahora sí, efectivamente, esto debe actualizarse en todas las columnas, lo que les mostré, todas las ciudades deben quedar en Villavicencio. Y efectivamente, ha sido todo esto. Entonces, para de nuevo ver que esto fue así, vamos a darle seleccionar toda la tabla con el guión de la tabla de aprendices. Vamos a corroborar. Y como pueden ver, todos los registros de la ciudad han sido cambiados. Pero ¿qué tal si yo les digo que podemos seleccionar de una manera más específica? Es decir, que nosotros elijamos un dato de un ID en específico. Hacemos lo mismo, colocamos update de la tabla aprendices, colocamos set, por ejemplo, otra vez de la ciudad de nacimiento. Quiero cambiarlo, por ejemplo, a otra ciudad. En este caso podemos colocar, por ejemplo, Palanquero. Pero que esta vez no me modifique todo. Quiero que me modifique en un registro específico. Entonces, aquí me faltó nacimiento. Y el comando que vamos a usar es el where. Un comando de MySQL que sirve para ser más específico de qué registro queremos actualizar. En este caso quiero decir que sea en el ID, por ejemplo, el ID del 13. Entonces, por ejemplo, quiero ID aprendices y que solamente me lo modifique el ID del estudiante que tenga el ID número 13. Vamos a ver si esto es verdad. Le vamos a dar execute. Dice que está muy bien. Vamos a darle select from aprendices.
Y como pueden ver, en el registro número 13 aparece como tal específicamente que solamente me cambió el registro que yo le di. Pero, profe, ya le dimos actualizar. Ahora, ¿cómo hago yo para eliminar un registro, una fila? Para eso, vamos a hacer otra consulta. Vamos a darle el comando delete, la cual sirve para eliminar un registro de una tabla. Vamos a darle delete from, desde la tabla aprendices. Y quiero que me modifique en el ID, otra vez, de aquí ID aprendices. Por ejemplo, quiero que me elimine, por ejemplo, el último, el 14. Delete from aprendices. Con esto estamos diciéndole a MySQL que solamente me elimine la fila del último estudiante que está. Todo este registro se va a eliminar. Vamos a darle execute. Bueno, como pueden ver, aquí me dio un error porque no le especifiqué en qué, en dónde exactamente es el where. Recuerden, el where tiene que ser para un registro en específico, no general. Así que por eso había un error de sintaxis. Entonces vuelve y juega. Vamos a darle ejecutar. Vemos que sí está muy bien. Vamos a seleccionar de nuevo lo que es la tabla como tal. From la tabla aprendices. Vamos a darle ejecutar. Y como pueden ver, se me ha eliminado el último registro que yo le pedí. Así que, señores y señores, este ha sido la primera parte del trabajo, la cual es manejar como tal MySQL. Aprendimos cómo crear una base de datos, crear una tabla, insertarle atributos o sus valores, actualizamos y eliminamos registros. A continuación, vamos a ir a la segunda parte, la cual será manejar MySQL, pero esta vez desde Python. Muy bien, a continuación vamos a ver MySQL desde Python. Para esto vamos a usar MySQL del panel de control de SAM. Este SAM es una herramienta que la cual utiliza subherramientas, entre ellas está MySQL. Para arrancar el servidor de MySQL le vamos a dar en Start. Me dice que lo tengo en el puerto 3307, la cual voy a entrar por este. Y vamos a entrar a la consola de MySQL. Para aquí vamos a darle Shell, la cual nos va a llevar a la consola. Y para ingresar a MySQL como tal, vamos a decirle MySQL-u root-p, la cual significa que MySQL yo voy a ingresar por el usuario root y la contraseña que la cual no tengo porque es mi computadora anfitrión no tiene. Entonces vamos a darle Enter, Enter y entramos a MariaDB. Con esto vamos a decirle, por ejemplo, Show Databases para ver qué bases de datos tenemos. Perdón, escribí muy mal, esperen a ver, Show Databases, coma, y como pueden ver, aquí tenemos la base de datos de estudiantes, la que hicimos en la actividad anterior. Para eso vamos a decirle use estudiantes para usar la base de datos de estudiantes. Como ven, ya tenemos la base de datos ya seleccionada. Vamos a decirle que me seleccione toda la tabla para que me la muestre, a ver qué información tenemos de estudiantes. Perdón, fue un error, me confundí, la cual yo estoy diciendo que me seleccione la base de datos de estudiantes, pero no la tabla. Para eso vamos a decirle show tables, la cual tenemos la tabla aprendices dentro de la base de datos estudiantes. Ahora sí podemos decirle que me seleccione toda la tabla de aprendices para que me muestre qué información tenemos. Efectivamente tenemos la información, la misma que tenemos en el Visual Studio Code. Tenemos absolutamente todo esto. Aquí lo agrando y aquí está. Tenemos el ID, los nombres, apellidos, género y número de identificación, tipo y la fecha de nacimiento y la ciudad de nacimiento. Con esto vamos a decirle en Python que me muestre toda la tabla. ¿Y cómo hacemos esto? Hay una forma sencilla, la cual es por Anaconda. Un navegador que tiene muchas herramientas, entre ellas podemos usar Jupyter, que es un entorno de desarrollo que usa Python, o también podemos usar Spider, que también es muy bueno. Aunque en lo personal yo voy a usar Jupyter, pero las dos sirven. Una vez que entremos en Jupyter, elegimos obviamente una nueva página.
Entramos como Python 3, aquí está, que es el kernel. Y bueno, aquí este ejercicio les voy a explicar qué fue lo que hicimos para ver qué fue lo que hicimos. Lo primero que todo que tenemos que hacer es importar las librerías necesarias para que nos funcione. Entre ellas importamos la librería mysql.connector, la cual es una librería que la cual nos servirá para conectarnos desde MySQL con Python. Es un conector. De este conector le vamos a decir que nos importe los errores que podamos tener. Y por último importamos la librería de pandas, que la cual nos servirá para guardarlo en un data frame y que nos presente en un gráfico, una tabla, por decirlo así. Una vez que tenemos el importe de la librería necesaria, hacemos la conexión. Para esto llamamos una variable, por ejemplo, no sé, en este caso la llamamos conexión, le damos un igual, la cual usamos la librería de MySQL Connector, la cual que nos conecte por medio de la dirección anfitrión de mi computador, la cual el usuario, la contraseña, la base de datos que tengo creada y vamos a decirle que me lo ingrese en el puerto 3307, que en este caso vamos a usar SAM. Una vez que tenga esto, lo que yo le estoy diciendo es que por favor me conecte al MySQL del puerto que yo tengo y que obviamente me encuentre la base de datos estudiantes, que en este caso, como les mostré, ya la tengo creada. Eso es un dato muy importante. Para que les funcione, tienen que obligatoriamente la consola de SAM de MySQL, si ustedes van a usar MariaDB, tienen que tener la base de datos ya creada, porque si ustedes le colocan aquí en Python que me lo conecte que me encuentre la base de datos, pues lógicamente no lo va a encontrar, porque si ustedes ni siquiera tienen creada la base de datos en MariaDB, pues entonces les va a dar un error. Entonces, para que no les dé error en la consola de MariaDB de SAM, tienen que crearse toda la tabla y obviamente insertarle valores para que al final Python, desde acá, pueda conectar y encontrar la base de datos para hacer los procedimientos. De aquí viene obviamente el conector. Y listo, una vez que ya hicimos los procedimientos necesarios para conectar al MySQL, o bueno, al MariaDB que tenemos, vamos a hacer el cursor, la cual es cursor connection.cursor. Esto lo que significa es que usamos el cursor para interactuar con MySQL, la cual nos servirá para que gracias a este cursor nos ejecute y nos traiga la información desde MySQL aquí en Python. Y luego después de hacer el cursor, ahora sí podemos hacer lo que hacíamos en la actividad anterior, como por ejemplo hacer una consulta de que me seleccione toda la tabla de aprendices. Una vez de que yo ya tengo la consulta, que es por ejemplo aquí query, que significa en español consulta, la cual que me seleccione toda la tabla de aprendices, vamos a usar el cursor, obviamente que es como les dije anteriormente, que es el que trae la información que me ejecute la consulta y pues no va a dar error, obviamente porque pues tú estás llamando la conexión. Pero si tú quieres que te muestre como tal un gráfico, una tabla como tal aquí en Python, pues tenemos que crearnos otra variable llamado resultado, la cual usaremos pandas y lo guardaremos en un data frame. El cursor lo guardaremos en un data frame. Obviamente esto nos va a dar un resultado de pandas, que es una tabla, y finalmente le decimos print, que nos imprima el resultado como tal. Y como pueden ver, aquí tenemos el resultado. Como pueden ver aquí, eh, tenemos todos los datos seleccionados de la tabla que tenemos en MySQL. Como pueden ver, eh, lo que hicimos aquí fue que desde MySQL usamos las herramientas aquí en Python para que con la conexión que nosotros nos conectamos al MySQL desde aquí de Python nos trajera toda la información que nosotros queramos, una consulta, por decirlo así. En este caso le dijimos que desde MySQL, por favor, tráigame la consulta de que me seleccione toda la tabla de aprendices que nosotros tenemos. En este caso, como pueden ver, lo tenemos absolutamente todo. Entonces, chicos, y eso sería todo, manejar desde Python. Y no solamente se puede hacer una consulta, podemos hacer varias consultas, como por ejemplo actualizar, eliminar, insertar valores, pero pues esto es básicamente lo básico, lo cual es esencial para que ustedes se den cuenta. Recuerden, lo importante es que si van a hacer la conexión, tengan mucho cuidado a la hora de elegir qué puerto van a elegir. Por defecto es el 3306, pero como vimos en mi SAM, yo lo cambié al puerto 3307. Pero si ustedes no lo quieren cambiar, pues lo pueden dejar tal cual como 3306.
Y también recuerden que para que les funcione la conexión, sí o sí tienen que tener la base de datos ya creada en la consola de SAM de MySQL, porque si ustedes no la tienen creada, pues lastimosamente pues no va a servir. Y hacemos el cursor, hacemos cualquier consulta y con esto MySQL nos trae la información aquí en Python. Esto es manejar MySQL desde Python. A continuación vamos a seguir viendo, pero esta vez vamos a ver Docker. Muy bien, ahora a continuación lo que voy a proceder es explicarles cómo utilizar Docker para MySQL. Ya vimos lo importante de lo que es MySQL, vimos su lenguaje y vimos cómo manejarlo desde Python. Ahora vamos a utilizarlo con Docker. Primero que todo, ¿qué es la definición de Docker? La definición de Docker se basa en crear contenedores donde nosotros guardaremos y almacenaremos y gestionaremos información que nosotros guardaremos en esos contenedores. Estos contenedores tienen la finalidad de, como le dije, almacenar información siempre y cuando siempre el contenedor esté corriendo. Cada información que metamos, toda esa información se va a guardar en el contenedor que nosotros vamos a guardar en Docker. Aquí tengo una aplicación, o más bien aquí tengo en el escritorio la aplicación de Docker. Y para hacer la actividad, lo que tenemos que hacer es irnos a la consola del computador. En la consola será todo el comando y el lenguaje que usaremos para manejar Docker. Primero que todo, antes de hacer esto, siempre hay que descargar imágenes. En un lenguaje técnico, una imagen es básicamente la herramienta que vamos a usar para guardar esos datos. En este caso, la imagen que nosotros tenemos que descargar es MySQL. ¿Cómo nosotros podemos descargar una imagen? Nosotros podemos hacer esto. Podemos hacer docker pull MySQL. Primero, ¿qué significa Docker? Bueno, el lenguaje de Docker siempre dice que para hacer un procedimiento o un ejercicio, siempre hay que llamarlo por su nombre Docker. El pull en la traducción sería jalar, es decir, que me traiga. ¿Y qué es lo que me va a traer? Pues la herramienta que yo quiero, MySQL. Vamos a darle Enter. En este momento está cargando lo que es la última versión. Como se pueden dar cuenta, no me descarga porque yo ya lo tengo descargado. Pero siempre recuerden, para traer una imagen en la consola para Docker, siempre va a ser el comando docker pull MySQL. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es una imagen y cómo traer una imagen para usarla para Docker, a continuación vamos a crear y correr un contenedor. ¿Cómo haremos esto? Cada imagen tiene su lenguaje, o más bien tiene su método para arrancar un contenedor. Es muy diferente estructurar los comandos, por ejemplo, de Mongo con MySQL, son bastante diferentes. Mientras que Mongo no pide variable de entorno ni volumen, MySQL sí lo pide. Y también pide una contraseña. Entonces su estructuración siempre va a ser diferente, por lo menos en MySQL. Así que para crear y arrancar un contenedor con MySQL, vamos a usar Docker, vamos a usar el método run, que la cual dice que es créemelo y una vez que yo le dé enter me lo ejecute automáticamente. Eso significa Docker run. Una vez que tenemos Docker run, vamos a darle un nombre, doble guión name, la cual es el nombre. En este caso vamos a darle un nombre al contenedor. Por ejemplo, vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo database actividad. En este punto, lo que estamos haciendo es que me esté creando un contenedor que lleve el nombre de database actividad. Una vez que tengamos esto, ahora lo que tenemos que hacer es pasarle una variable de entorno. ¿Cómo es una variable de entorno? "-e", y ustedes se preguntarán, ¿qué es una variable de entorno? Bueno, cada herramienta o cada imagen necesita, por decirlo así, como una contraseña o un usuario para poder ingresar a usar esa herramienta. En este caso, MySQL maneja literalmente una variable de entorno.
Para eso tenemos que hacer mysql-root-password igual a. Lo que estamos haciendo aquí es que con la variable de entorno de una contraseña vamos a ingresar a la herramienta para poder usarla en el contenedor. En este caso voy a inventar una contraseña. En este punto uno puede inventársela. No importa si tienes una contraseña en el Workbench, en el Visual Studio o sin contraseña como en el SAM que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle 123, 123. Y una vez que tengamos esta mítica variable de entorno, vamos a darle el guión D, que significa detach, que es decir, que no me repita muchos comandos porque puede ser fastidioso, y eso significa detach, que no me repita mucha información de la herramienta que estoy usando. Y generalmente la finalizamos con la herramienta que vamos a utilizar en el contenedor, que en este caso es el contenedor MySQL. Vamos a darle Enter. Bueno, después de una revisada, me doy cuenta de lo que tenía mal era la contraseña. Como les dije, la contraseña puede ser cualquiera. En este caso no me funcionaba porque antes de que yo hiciera la actividad ya había probado una de estas y de pronto la consola como tal grabó estas contraseñas y creo que no se puede repetir. Pero en dado caso, invéntese cualquiera, o sea, no necesariamente tiene que ser 123 o 321. Puede ser hasta letras. Por ejemplo, yo coloqué mi contraseña, por ejemplo, MySecretPW. Literalmente puede ser cualquier cosa. Puede ser la consola. Puede ser una consola de videojuegos, puede ser un videojuego, en fin. Lo importante es que tú le des el nombre de la base de datos, la variable de entorno, que le des una contraseña cualquiera, y el detach y finalmente la imagen que vas a usar. Una vez le das Enter, aquí ya se ejecutó y como puedes ver automáticamente aquí entramos al Docker del escritorio, el Docker Desktop, y como podemos ver aquí se encuentra ya el contenedor corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos Docker Run. Entonces una vez de el Docker Run, una vez de que yo le digo Enter, no solamente me lo crea, sino que también me lo arranca automáticamente. Lo podemos ver con Docker PS. ¿Qué significa Docker PS? Docker PS o PS es un comando que la cual me deja mirar qué contenedores están arrancando en este momento. Como pueden ver, es el contenedor, la cual se llama, obviamente, database, que lo pongo más grande, database actividad. Inclusive, les voy a enseñar otro comando que la cual es el mismo PS, pero con el guión A. Lo que hace el Docker PS-A es mostrarte todos los contenedores, los que están arrancando como los que no están arrancando. Es decir, todos los contenedores que yo tenga creado sin necesidad de que estén arrancando. Eso significa el Docker PS-A. Pero si tú quieres mirar de nuevo lo que es, cuál es el contenedor que me está arrancando o los contenedores que me están arrancando, es con Docker PS. Y listo, una vez que tenemos esto, que la cual es primordial, ya sabemos cómo crear un contenedor con MySQL Docker. Sabemos crear en Docker un contenedor, la cual me hará dar cualquier información. Y con esa información, toda esa información que yo le vaya agregando en MySQL, me lo va a guardar en este contenedor. Les voy a explicar más o menos qué significa esta tabla, la cual es el Docker PS, la cual me da el contenedor que está activo. Por ejemplo, el container ID es el ID del contenedor. La imagen que estoy usando en este momento, que es MySQL. La línea de comandos, hace cuánto tiempo fue creado, el estatus de cuánto fue arrancado, el puerto, que la cual está usando el por defecto, que es el 3306, la cual por este yo voy a ingresar desde la parte externa, y el nombre de la base de datos, que la cual es database actividad. Y listo, en este momento, como les dije, ya tenemos el contenedor. Y con ese contenedor, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a guardar información de la cual hemos hecho. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, hay dos formas de hacerlo. La primera forma es entrar desde el SAM, la cual es la cual podemos usarlo desde el SAM, el MySQL desde SAM, y todo, la cual podemos ingresar desde el SAM de MySQL. Pero hay un inconveniente. Resulta y pasa de que en el SAM de MySQL tengo el port 3307
y yo tengo que ingresar con el puerto 3306. Entonces, a mí el SAM de MySQL no me sirve porque no me va a guardar, o sea, no me va a dejar entrar ni guardar la información al contenedor porque el contenedor está con el puerto 3306 y yo tengo el puerto 3307. Entonces, nos tocaría usar el MySQL de Visual Studio, es decir, el MySQL Workbench, la cual podemos usar. Por ejemplo, si yo entro a Visual Studio Code, la cual el MySQL que tengo en Visual Studio está con el puerto 3306, entonces nosotros podemos ingresar por ahí. Entonces, si yo quiero decirle que me cree una nueva conexión, por decirlo así, por ejemplo, coloquémosle base, datos, actividad, y aquí voy a entrar, voy a intentar ingresar con la contraseña que la cual yo me creé desde la consola del contenedor a ver si me resulta error, aunque claramente podría ser, ya que como tal el visual que yo tengo está enlazado con la contraseña de Workbench, pero no habría ningún problema. Lo importante es que el puerto que yo vaya a usar sea el mismo que el del puerto del contenedor que yo me creé, en este caso es el puerto 3306. Así que vamos a proceder, vamos a ver la contraseña. Esta es mi contraseña, MySecret WPV, copiamos, perdóname, MySQL, pegamos acá y vamos a darle Connect. Y como ve, obviamente, porque como les dije, la contraseña que yo tengo es la contraseña del Workbench. Pero lo importante, vuelvo a repetir, lo importante es que el puerto sea el de ingreso de MySQL, sea el mismo del puerto del contenedor del contenedor que yo me creé de MySQL en la consola. Porque así yo podré ingresar y gracias a ese ingreso yo podré guardar los datos que yo vaya ingresando y que me los guarde en el contenedor que yo me creé. Entonces, si le decimos que me conecte, ya me conecta fácilmente. Aquí tengo la conexión, tengo pues obviamente como está enlazado con el mismo, pues tengo la base de datos estudiantes. En este caso podríamos crear otra base de datos, por ejemplo, queremos que esta base de datos se llame, no sé, base datos Docker. Base de datos Docker, vamos a darle execute. Y gracias a esta parte de base de datos es que yo podría hacer el mismo ejercicio de obviamente de crearme una tabla, de insertarle valores, de actualizarlo, de eliminarlo, en fin, lo mismo que hicimos aquí arriba, el primer ejercicio que hicimos es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que como esto está enlazado con el contenedor, con el puerto que yo ingresé del contenedor, todo lo que yo vaya haciendo, todo lo que yo vaya haciendo aquí, toda esa información se me va a guardar al contenedor que yo me creé en Docker desde la consola. No se me va a perder. Claro, obviamente todo se me va a mostrar aquí en Visual Studio, pero nosotros podremos ingresar a la base de datos que nosotros nos creamos aquí en Visual con el contenedor. Así que, inclusive, si nosotros queremos, no sé, meternos al Docker como tal y queremos hacerlo, pues claro que se puede. Pero lo importante, recuerden muchachos y muchachas que ven este video, es que la información que yo vaya metiendo acá se va a guardar en el contenedor que nosotros nos creamos. Nos creamos aquí en la consola con Docker. Toda la información que yo vaya metiendo se me va a guardar en el contenedor. ¿Por qué? Porque yo ingresé con el mismo puerto del contenedor que es el 3306. Eso es lo importante, ya que yo ingresé con el mismo puerto. Tiene que ser ingreso del mismo puerto. ¿Cómo se dan cuenta de qué puerto es? Nos damos cuenta del puerto de el puerto de acá, del 3306. Esta parte, la parte izquierda, antes del slash, estos numeritos, es el puerto donde yo ingreso externamente. Así que yo por este puerto, por estos números, yo podré ingresar a la herramienta de MySQL
para que la información que yo vaya agregando se me vaya guardando en el contenedor. Y eso sería básicamente Docker. Aquí ya aprendimos cómo crearnos, cómo descargar una imagen primero que todo, cómo crearnos el contenedor que arranque. Inclusive voy a aprovechar para mostrarles cómo empezar y parar, porque lo que hicimos fue automáticamente empezarlo. Pero si yo quiero, digamos, no sé, digamos que terminé mi trabajo y quiero que esa información se quede ahí, o sea, quiero parar mi contenedor. Para eso vamos a usar Docker stop y podemos nombrarla por el nombre del contenedor que usamos, que en este caso es database actividad. Damos enter, esperamos unos momentos. Vamos a corroborar con Docker PS. Recuerden, Docker PS o Docker PS es aquel comando que me deja mirar solamente los contenedores que estén corriendo. En este caso no me debe mostrar ninguno porque yo ya paré el contenedor que estaba arrancando, o sea, el contenedor de database actividad. Como pueden ver, está vacío y está bien. ¿Por qué? Porque yo, antes de decirle Docker PS, yo le dije que parara el contenedor que estaba arrancando. Entonces, esa es una manera de poder parar el contenedor. Pero, si ustedes quieren, por ejemplo, eliminar un contenedor, si ustedes quieren eliminar un contenedor, entonces lo que hacemos es decirle Docker. Aquí el comando no sirve ni drop ni delete como hemos visto anteriormente en MySQL. Aquí la palabra clave es rm, que significa remove, es decir, en español, quitar. Y vamos a quitar el contenedor que nosotros tenemos, por ejemplo, database actividad. Vamos a ver con docker ps-a para ver si se me eliminó el contenedor. Recuerden, el docker ps-a es el que me deja ver todos los contenedores creados, los que estén arrancando como los que no estén arrancando. Así que vamos a darle enter y como ven, señores, se me ha quitado, ya quité mi contenedor. Acá hay un dato algo importante y espero que no se les vaya a olvidar. Cuando nosotros vamos a eliminar un contenedor, toda la información, todo lo que yo dé, o sea, todo lo que yo haga, se me va a eliminar también. Claro, porque si aplicamos la ley de la lógica, un contenedor es el que guarda la información. Me lo guarda en el Docker desktop. Pero si yo le digo que me elimine un que yo le digo a la consola que me elimine un contenedor, pues toda la información que se encuentra ahí también se va a eliminar. Es por eso que nosotros colocamos un volumen, la cual es el guión V. Esto, entre comillas, se supone que al agregarle un volumen en la creación de nuestro contenedor, se supone que debe guardarnos todos los datos que vamos ingresando de manera permanente, es decir, que perduren en el tiempo. Nosotros podemos hacer eso gracias a, no sé, podemos decirle que me lo guarde, por ejemplo, yo tengo una carpeta acá llamada Docker, por ejemplo, MySQL, y esta será la ruta de lo que yo haga se me guarde en esta dirección. Este es el volumen. Es como decirle dónde me va a guardar físicamente todos esos datos. Eso se hace. Y cuando yo le doy el volumen, entre comillas, si yo elimino el contenedor, no me va a eliminar los datos, porque yo ya los tengo físicamente en la ruta que yo le especifiqué. Así que cuando yo elimine un contenedor, no debería preocuparme, porque los datos perdurarán en la ruta que yo le especifiqué. Por ejemplo, podemos decirle, no sé, voy a decirles cómo podría hacer eso. Digamos que yo tengo ya mi Docker Run, por ejemplo. Entonces, vamos a decirle que -v, que me lo guarde en el disco local C, que me lo guarde aquí, en el disco local C, Docker MySQL. Entonces, disco local C, dos puntos, slash, Docker,
minúscula, docker, MySQL. MySQL, dos puntos, var, slash, lib, slash, MySQL. Con este comando, yo lo que estoy haciendo es que me cree, obviamente, un contenedor, pero que los datos que yo vaya ingresando me los vaya a guardar físicamente en el computador en esta dirección. Ese es el volumen. Si yo le digo si yo le digo una dirección, si yo le doy un volumen de una dirección, entonces cuando yo vaya a eliminar un contenedor, pues no me va a borrar todos los datos, porque gracias al volumen que yo creo desde acá, pues no va a haber ningún problema. Obviamente se me va a eliminar el contenedor, pero los datos que yo ingrese me van a perdurar en el tiempo y se van a guardar gracias a esta dirección que yo le estoy usando. Le damos un enter y aquí lo que se encuentra es que nos creó correctamente el contenedor. Ahora, yo quiero revisar que, sí, que me haya botado unos datos en la ruta que yo le especifiqué, que es en disco local C, Docker MySQL. Vamos a ir allá, vamos a ir a disco local C, a la ruta Docker, MySQL, y miren, todo esto son datos, y todo esto me va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque gracias al volumen que yo le di, esto no me va a eliminarse cuando yo le diga que me elimine un contenedor. El contenedor se me eliminará, pero los datos que yo vaya ingresando dentro del contenedor, todo esto va a perdurar. Así que no habría ninguna preocupación de que si elimino un contenedor también se me van a eliminar los datos. Por supuesto que no. ¿Por qué? Por el volumen que yo le dije, que es la dirección de en donde físicamente me va a guardar los datos sin que se me pierda cuando yo vaya a eliminar el contenedor. Y básicamente eso es Docker. Vamos a decirlo otra vez de que Docker, vamos a eliminar de nuevo el contenedor, Docker dev, Docker stop, recuerden, inclusive con el ID que yo tengo también funciona, por ejemplo, control C, control V, me dice que efectivamente, ahora vamos a eliminarlo, Docker, inclusive esperen un minuto, vamos a darle acá, vamos a decir Docker remove de nuevo el ID del contenedor, me dice que efectivamente, vamos a ver Docker ps-a, efectivamente me lo ha eliminado. Vamos a entrar de nuevo a MySQL y como se pueden dar cuenta, estos datos no se me eliminaron. Eliminé el contenedor, pero no se me eliminaron los datos que yo ingresé acá. ¿Lo ven? Al darle un volumen, estamos diciéndole a Docker y a la consola de que espera un minuto, quiero que me elimine el contenedor, pero los datos que yo vaya ingresando no me los vaya a eliminar y por favor que me los perdure en el tiempo. ¿Por qué? Por el volumen de la dirección que yo le dije que me los guardara en el computador físicamente. Estos son datos que se quedarán en el tiempo. Y claro, nosotros podremos modificarlo, podremos entrar a ellos, podremos modificarlo y todo, pero lo importante es que no se van a eliminar, no se van a borrar, porque gracias al volumen que yo le di, eso no se va a quitar y se va a perdurar en el tiempo. Y bueno, gente, ya con esto acabamos lo que es Docker, ya lo que vimos en este punto, vimos lo que es MySQL, vimos MySQL desde Python y vimos cómo usar Docker con MySQL. Aquí en Docker vimos cómo creamos, cómo nosotros descargamos o jalamos una imagen, también cómo nosotros creamos y arrancamos un contenedor. Aprendimos la diferencia entre qué pasa con los datos si no le damos un volumen y cuando sí le damos un volumen. Aprendimos a parar un contenedor, aprendimos unos comandos que la cual también sirve para averiguar qué contenedor está corriendo, que es el ps, y los todos, que es el ps-a, y también supimos cómo quitar o remover un contenedor, que es el remove. Y con esto, señores y señores, hemos acabado lo que es esencialmente Docker. Muchas gracias. Bueno, y finalmente vamos a ver cómo manejar ORM. ORM, que significa Object Relational Mapping,
es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones. En este caso vamos a hacer lo mismo desde Python usando el MySQL de SAM, pero esta vez vamos a hacerlo con el mapeo. Para eso vamos a usar de nuevo el entorno de desarrollo Python de Jupyter, y aquí lo tenemos. Lo primero que hacemos es importar las librerías necesarias, en este caso va a ser Piwi, que es una librería importante la cual tenemos que usar, que nos importe todo lo que tengamos, entre ellos los errores, que es un sinónimo, y finalmente importamos la librería de pandas. Luego, después de importar las librerías necesarias, pues hacemos lo que siempre tenemos que hacer, que es la conexión. Aquí lo que llamamos la base de datos como tal, recuerden, así como el ejercicio que les dije de que estábamos haciendo desde Python, que toca tener la base de datos ya creada como tal en la consola de acá. Llevamos la base de datos de estudiantes, nos conectamos por la dirección del anfitrión de mi computadora, el puerto, la contraseña y el usuario y la contraseña, perdón. En este punto, ORM para hacer el mapeo lo tenemos que hacer una programación orientada a objetos. En este caso tenemos que usar clases para llamar las bases modelos del comando modelo. Lo que estamos haciendo es que el modelo sea la base modelo que va a ser obviamente lo que es estudiantes y que la conexión sea por medio de la base de datos. Llamamos finalmente la base modelo que va a ser la tabla que es aprendices. Utilizamos una clase la cual la base modelo va a ser la tabla aprendices. Y tenemos que crearnos, obviamente, la tabla, a pesar de que ya la tenemos en MySQL, es obligatorio hacerlo, que eso es hacerla desde el principio, que es colocar el nombre de las columnas, qué tipo de variable es, la llave primaria y obviamente lo demás, que es el tipo varchar, que es el texto y los enum. Una vez que ya tengamos todas las columnas y la creación de la tabla, eh, podemos hacer de una vez las consultas. En este caso, como tenemos la tabla aprendices y ya la tenemos acá, es casi exactamente lo mismo, solamente que el mapeo nos va a ayudar a darnos los resultados de acá. En este caso, por ejemplo, si queremos seleccionar la tabla de aprendices, pero con el comando where que sea específico solamente en el aprendiz 9, pues como resultado nos va a dar el nombre y el apellido nada más. Así que si nosotros queremos es actualizar eh, como que un registro, pues podemos hacerlo, porque por medio del nombre de la tabla, update de aprendiz, podemos decirle, por ejemplo, que me actualice un apellido herreño, pero que sea en el aprendiz del 9. Le damos execute, que es ejecutable, y nos da, obviamente, lo que es el apellido ya actualizado en el aprendiz número 9. Para crearse un registro aquí desde el mapeo de ORM, damos la variable aprendiz create y dentro de esta lo que hacemos es que en el ID que nos dé como tal un nuevo registro. En este caso vamos a colocarle como tenemos 14 registros, pues vamos a decirle que nos dé un quinceavo registro. En este caso el ID aprendiz va a tener el quinceavo registro con el nombre Julián y el apellido Danilo Ríos. Y finalmente le podemos decir execute. Y para acabar el método CRUD, que el último es delete, que es eliminar, llamamos la tabla aprendices.delete, donde solamente sea en el aprendiz número 15. Le damos punto .execute y nos elimina como tal el registro. Y solamente nos queda de nuevo 14 registros. Y este es el método ORM, llamar a bases modelos usando los comandos clases. Bueno muchachos, hemos llegado finalmente al final del video, espero que les haya gustado muchísimo, espero que pues con este video pues hayan entendido un poco más cómo usar MySQL y obviamente desde Python con ORM y con Docker. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Pues será leída en los comentarios, denle un like si es que esto les sirvió, compártanlo para que obviamente muchas personas puedan ver este video si están interesados en también averiguar cómo interpretar y manejar este lenguaje de programación que es MySQL. Mi nombre es Santiago Herrera Sánchez, acompañado con Angie Flores y Ricardo López, técnicos en analítica de datos en el SENA.
Espero que les haya gustado, suscríbanse también para ayudarnos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.